conocimiento. Lucha. Versátiles. Lucha. Reivindicación. Resistencia. Lucha, reivindicación. Esperanza. Yo creo que cuando hablamos de lucha, hablamos también de esperanza, y el 8M es una fecha para conmemorar a aquellas que ya no están, para celebrar también los logros que hemos obtenido a lo largo de cientos de años, con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, con muchísima lucha, pero sobre todo creo que es una fecha que nos esperanza muchísimo en que vamos caminando hacia un mundo más justo, hacia un mundo con más dignidad, con más derechos y con más alegría para todas las mujeres. Y el primer acto de esa revolución fue las mujeres saliendo a festejar su día. Y en ese momento de inicios del siglo XX, tú tenías un movimiento de mujeres que, al igual que en la Revolución Francesa de 1789, las mujeres fueron las que prendieron la mecha de una gran transformación de la sociedad. Por ello es que a las mujeres de la Revolución Francesa les decían las mujerzuelas, que hicieron una revolución. Y entonces las mujeres salen, protestan, y al día siguiente salen los obreros, salen estudiantes, salen ese sector que apoya luego a los trabajadores que van a hacer su revolución. Es un momento de discusión política, es un posicionamiento político. ¿Por qué digo político? No estoy diciendo partidista, es un posicionamiento político de reivindicación de derechos de las mujeres en pos de la justicia y la igualdad. Hacia finales de los 1800, un grupo importante de trabajadoras de una fábrica textil en Nueva York se levantaron para exigir sus derechos laborales, ¿no? Y en ese contexto, el dueño de la fábrica cerró la fábrica para evitar esta protesta, y se generó un incendio dentro de la fábrica y muchas mujeres murieron exigiendo sus derechos, los derechos de las mujeres trabajadoras. Es complicado para nosotras las mujeres participar en espacios tomadores de decisiones, peor aún en procesos de participación política. Ser mujeres, ser rurales y ser jóvenes es como un triple pecado. Entonces no es fácil acceder a los partidos políticos. Eso es lo que nos tocó vivir a nosotros. Llegamos a ser vocales de la junta parroquial con mucha dificultad, digamos, para participar, pero ya en el espacio mismo de participación siempre miradas como detrás de, cuando nosotras las mujeres estamos en la misma línea de la participación de los hombres. Nosotros nos enfrentamos a varias situaciones como el machismo, y eso no se soluciona solo con una norma. Se soluciona cuando la sociedad sea consciente de la violencia permanente en diferentes ámbitos que vivimos las mujeres. Entonces, si nosotros no logramos concientizar a nuestros niños y a las nuevas generaciones de que las mujeres merecemos vivir en una sociedad sin violencia, la norma nunca va a ser suficiente. La lucha legal por los derechos humanos ha sido primero una lucha en las calles, una lucha que se basa en la movilización social, que se basa en la acción colectiva. Ningún derecho humano ha sido conseguido únicamente a través de la vía legal, sino sobre todo por la presión de las masas, por la presión de las organizaciones y de los movimientos sociales que permanentemente están peleando por acceder a mejores condiciones de vida. Lo que tienes es que la lucha de las mujeres da lugar a su vez a los derechos que luego son reconocidos, derechos civiles, sociales, económicos que van a tener las mujeres en adelante. Cómo las mujeres tenemos que transitar por caminos difíciles para poder estar en los espacios tomadores de decisiones, para que no se nos siga poniendo en tela de duda y nos siga siendo un temor ser mujer. El Ecuador ha avanzado en las promociones de la igualdad de género a través de sus leyes y políticas, pero aún existen áreas donde se requiere una mayor atención y acción para lograr una igualdad formal y material completa para hombres y mujeres en todos los aspectos de la sociedad.
El que en este país hacia el año 2014 hayamos podido tipificar el femicidio fue un hito histórico en este país. La ley para prevenir y erradicar la violencia de género, la creación del Ministerio de la Mujer también es un hito importante que da cuenta de que la vida de las mujeres importa. Creo que eso es lo que tiene que estar en el centro siempre cuando pensamos en la vida digna de las mujeres. Que casi la Asamblea Nacional ahora mismo está conformada por un 50% de hombres y un 50% de mujeres. En el 2000 al 2005 ya la participación de las mujeres fue sembrando en la ruralidad, porque además las mujeres en la ruralidad cumplimos diversas tareas. Somos las que estamos al frente del manejo de la tierra, somos las que participamos en las juntas de regantes, somos las que estamos a cargo del cuidado crianza, pero también de la producción agrícola. Por lo tanto, era necesario tomar esos espacios. Creo que Ecuador tiene avances significativos en el tema normativo como tal, en relación a la Convención de la CEPAL para la erradicación de la violencia de género. Nosotros tenemos una ley, como bien mencionó, de erradicación de la violencia de género. Sin embargo, yo creo que es un tema más social, cultural, que si nosotros no logramos concientizar a la sociedad, desde las autoridades mismas que elegimos, y cómo se pronuncian alrededor a cómo existe la violencia contra la mujer, y si no somos conscientes de que existe como tal, no va a cambiar nada. Y radica sobre todo, yo diría, en el campo de la educación. Es decir, que los cambios reales deben generarse o deben gestarse a partir de los procesos de formación de las escuelas, en los colegios, que son los espacios en donde se pueden ir creando nuevas formas. Cuando los niños participan en procesos de educación más inclusivos, tienen la posibilidad de entender relaciones horizontales entre los pares. Entonces no hay una diferenciación, no hay roles de género que se van construyendo como estereotipos, sino más bien hay una construcción más humana, más equilibrada, más integral. Lo que necesitamos es formar seres humanos que estén en condiciones de entender esas relaciones más horizontales. Por tanto, la política pública, ¿dónde debería apuntar? Debería apuntar precisamente hacia la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que atraviesan un proceso de formación, que es, digámosle así, obligatorio. Y ahí es donde deberíamos discutir precisamente esto. Las mujeres que se levantan desde las 5 de la mañana, que además de hacer las labores en el hogar, salen fuera de casa para poder trabajar y ayudar a su familia. Sepan ustedes que podemos trabajar incansablemente por el bienestar de nuestras familias. Y las mujeres, sobre todo en la ruralidad, además por las dinámicas, ¿no es cierto?, de la economía familiar, suelen ocupar roles muy importantes en la reproducción de esa riqueza, en la reproducción de la tierra. Sin embargo, ya a nivel de, no están recibiendo un salario, están además sobrecargadas, ¿no es cierto?, con los trabajos que implica el trabajo de la tierra, el trabajo de, de la ganadería, de la agricultura, pero al mismo tiempo está a su cargo el cuidado no solo de sus hijos, sus hijas, las personas adultas mayores de sus familias, sino que también están a cargo del cuidado de la vida de la comunidad. Eso es muy importante y son trabajos que no son ni reconocidos socialmente ni remunerados a nivel económico, lo que hace que la vida de las mujeres se vuelva una vida cada vez más precaria. Yo creo que es necesaria la interacción de todos los niveles, pero sí me parece que el nivel parroquial puede convertirse en un nuevo relacionador, en un elemento que transforme la comprensión de las relaciones, que en la práctica establezca nuevas relaciones y que además ejerza una suerte de presión sobre los otros niveles para equiparar. Mira, el problema es que en el nivel parroquial se siente mucho más. ¿No es cierto? Los niveles de violencia son mucho mayores, pero los niveles de justicia son mucho más débiles. Entonces, la mujer en el nivel parroquial tiene muchas menos posibilidades de ejercer sus derechos y de reclamar sus derechos. Pero si los gobiernos parroquiales toman cartas en el asunto, elaboran planes y programas tendientes a cambiar estas condiciones en todos los sentidos, desde el trabajo con las mujeres, el trabajo con los hombres, puede transformar
las realidades y puede exigir a las transformaciones en los otros niveles superiores, ¿no? Tenemos muchos retos que enfrentar ahora más que nunca por el avance tecnológico para nosotros ser respetadas, reconocidas por nuestras capacidades, porque todavía no logramos que nuestra sociedad empatice con nosotras y no somos reconocidas social ni políticamente. Bueno, creo que aún hay muchas autoridades que no entienden la violencia que sufrimos las mujeres como tal. Por ende, esta perspectiva de género no les queda clara. Creo que hay mucha desinformación desde los entes que generan política pública para cortar esta brecha de desigualdad, para cortar estos círculos de violencia. Por ende, es importante también que las personas que vayan a ocupar cargos de poder entiendan la desigualdad que existe y por ende también se pueden emitir políticas públicas para acortar esta desigualdad. Siempre fuimos vistas como las del relleno y por necesidad, ¿sí? Pero hay un proceso y un avance sustancial en que no es que ha sido dádiva de los partidos políticos, de los participantes, sino de la movilización activa en demandar que las mujeres estemos en esos espacios de participación política. Es proceso activo de las mujeres involucrarse, de estar participando, de capacitarse, de estar preparadas para tomar el liderazgo y el rumbo de las parroquias y llegar posterior a otros espacios mucho más altos. Me llena de felicidad después de 20 años observar que esta lucha no ha sido en vano, que yo misma tuve la oportunidad de crecer y de estar en el rol político, administrativo de la sociedad. Y hoy en día veo que las mujeres están asumiendo esta responsabilidad, están asumiendo ese reto, no decir no, sino decir aquí estoy, soy mujer, me necesitas y voy por mi gente, voy por mis hijos y voy por mis nietos a seguir en la lucha por mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Y en el proceso constituyente del 2008 existe una movilización permanente de las organizaciones de la ruralidad en un acompañamiento, digamos, a un bloque de parlamentarios que lo hicimos en ese momento junto a José Picoita y Fernando Salazar y Marisol Peñafiel, recogiendo la demanda desde la ruralidad. Pero las mujeres teníamos también nuestra agenda y lo que hacíamos es complementar también con la lucha de todos los sectores. No fue fácil porque entender la demanda de las mujeres a una vida libre de violencia, por ejemplo, no era fácil porque siempre había una duda. Los hombres pueden ser públicos, pero frente a que las mujeres sean públicas, siempre hubo una duda. Pero hemos demostrado que estamos con la misma capacidad para tomar decisiones, para estar en esos espacios y poder tener ese liderazgo. Y miramos que en el campo rural, en los concejales, a propósito ahora del CONAGOPARE, en el campo de los concejales y en las juntas parroquiales, el porcentaje de las mujeres es mayor que los que llegan, por ejemplo, de mujeres que llegan a ocupar puestos en la Asamblea Nacional o alcaldes, alcaldesas. Si tú ves las juntas parroquiales, tú sí ahí tienes paridad entre las que se postulan y entre las que se eligen. La gente confía en la ruralidad, en las juntas parroquiales, confía mucho más en las mujeres. Son ellas las que han impulsado procesos de organización, han impulsado procesos en los cuales tú les ves en el día a día, en el trabajo cotidiano, y eso hace que la cercanía en la relación de lo político, una política cotidiana, marque precisamente la participación de la mujer como un elemento muy, muy importante. Nosotros nos enfrentamos a varias situaciones como el machismo y eso no se soluciona solo con una norma. Se soluciona cuando la sociedad sea consciente de la violencia permanente en diferentes ámbitos que vivimos las mujeres. Entonces, si nosotros no logramos concientizar a nuestros niños y a las nuevas generaciones de que las mujeres merecemos vivir en una sociedad sin violencia, la norma nunca va a ser suficiente. Debemos tener un solo horizonte, cómo nuestras vidas de mujeres son cambiadas y aún más la vida de la ruralidad. Cuando miramos que la desnutrición infantil no está más en el sector urbano, sino en el sector rural.
¿Qué pasa cuando en el sector rural no existen obras de infraestructura básica que satisfagan las necesidades de quienes habitamos en esos territorios? ¿Qué pasa con la inversión para la producción y para la vida? Entonces, creo que también existen esos grandes desafíos. Pero también creo que sí es una fecha importante de celebración, de celebrar también todo el camino que hemos recorrido, todos los avances, todos los logros que hemos tenido. De hecho, el que yo pueda estar haciendo parte de este reportaje es un logro, no digamos a nivel personal, sino a nivel de las mujeres y de las mujeres jóvenes que ahora mismo podemos ser parte de la toma de decisiones en este país, en los distintos niveles de gobierno. No estaríamos aquí si no fuera porque mujeres se pelearon por tener acceso a la educación, por tener acceso al voto, por tener derechos civiles, por tener derechos políticos, por tener derechos sexuales y reproductivos y por tener derechos, ¿ya?, en una sociedad en la que queremos que todas las mujeres puedan acceder a los mismos derechos y a las mismas oportunidades. No solamente es un problema de luchar por los derechos de las mujeres, sino es problema también de luchar por los derechos de todas y todos, por un mundo mejor. Se conmemora indiscutiblemente la lucha de las mujeres, debe conmemorarse como algo histórico, como una partida de nacimiento de todas las que nos heredaron a otras futuras lideresas para estar en espacios tomadores de decisiones. Se conmemora, creo que es un recordatorio de los valientes y luchadoras que somos las mujeres, de que por años, generaciones anteriores a la nuestra han ofrecido inclusive hasta sus vidas para hoy gozar de derechos y que nosotros también tenemos que seguir haciendo ese camino para las nuevas generaciones. Por ende, conmemoramos en memoria de esa lucha y de todas las mujeres que dieron su vida por los derechos que gozamos. El 8 de marzo es un día en el cual se conmemora la lucha de las mujeres. Eso creo que debería ser la consigna.